Una gran discusión en la Comisión Séptima, donde muchos senadores querían que fueran liquidadas completamente. Esto es, usted la liquida y tendría que volver a quedarse como gestor. Hoy en día, como está en la ley, es que usted puede transformarse. Entonces, uno lo que estamos percibiendo es lo siguiente: hay algunas que se van y se fueron. Esos son procesos traumáticos, donde seguramente van a tener que liquidar algunos activos, va a haber gente que va a perder su empleo, eso también hay que decirlo, porque muchas veces dicen, ¿por qué no acaban con todo el mundo? Acabar con todo el mundo significa también destruir cientos de miles de empleos inmediatamente. Los que se transforman tienen un periodo de 2 años para hacerlo. Un periodo que va a ser difícil, donde hay una dificultad grande, sobre todo cuando uno tiene muchas deudas, porque ellos hoy en día reciben la caja, reciben la liquidez y con eso pagan deudas que tienen. Como yo les voy a quitar la liquidez, en ese proceso ellos tienen que pagar muchas de sus obligaciones, porque de un momento a otro no van a tener como yo voy a controlar los recursos, la caja ellos no van a tener para seguir pagando y jineteando sus deudas hacia adelante. Por eso es muy importante que todo este proceso también esté acompañado de un saneamiento financiero del sector, o si no, esto no va a funcionar plenamente. Los recursos se sacan de donde tienen que venir, o sea, de la presupuesto general de la Nación, ¿no? Con la excepción de algunos recursos que pueden ser, dijéramos, recursos financieros que no tienen que estar apuntados en el presupuesto. La primera pregunta era sobre las deudas de los hospitales, de la EPS con los hospitales, que es una pregunta, dijéramos, similar a la que ya se hizo aquí. Pero aprovecho para decir lo siguiente. En los cálculos que tenemos sobre cartera, aquí tenemos la presentación que hicimos esta semana en el Senado, lo que primero sale a relucir es esa gran discrepancia entre lo que los hospitales dicen que les deben y lo que las EPS dicen que deben. En el último cálculo, si nos concentramos en las deudas de mayor antigüedad, tenemos una discrepancia de esta magnitud. Las EPS del régimen contributivo dicen deber 2 billones largos de pesos y los hospitales dicen que les deben 4 billones. Ahí tenemos que hacer un ejercicio entre todos de depurar esas cuentas. Cuando uno habla, dijéramos, sobre todo en el tema de los hospitales públicos, yo me encuentro esta historia todos los días. Un hospital público dice que una EPS le debe 40.000 millones de pesos. Uno se comienza a ver las cuentas, las depura y dice, no, así es que esto me lo habían pagado y a mí se me había olvidado bajarlo del sistema, esto allá, y eso 40.000 se puede volver en 1.000 millones de pesos. Entonces aquí también tenemos, además del problema financiero, tenemos un gran problema contable, donde el primer ejercicio que tendremos que hacer es depurar las cuentas, sincerar esas contabilidades y de eso que quede ver qué puede asumir o qué tiene que asumir el Estado y por qué, que es la conversación que tenemos con el Ministerio de Hacienda. La reforma, como fue aprobada en el Senado, tiene 4 o 5 artículos que nos facilitan este proceso. Artículos que obligan al saneamiento de cuentas, que le permiten a un gerente castigar las cuentas sin que vaya a ser sancionado por la Contraloría, que obligan a EPS y a hospitales a sentarse y que le dan carácter obligatorio a las actas que suscriban con la Superintendencia de Salud. Ministro, se ha hablado de una deuda de 14 billones. ¿Cuál es entonces la confusión? 14 billones incluye lo corriente, eso es una deuda, dijéramos, muy grande. El sistema ayer generó una factura y la factura no ha llegado, el hospital al EPS ya la consideran como deuda. En eso yo creo que uno tiene que empezar a diferenciar las peras de las manzanas, y no sumar, dijéramos, todas las cosas. Si uno mira las deudas mayores de 180 o 360, son menores, son entre 2 y 4 billones de pesos. De esas no todas van a tener que ser asumidas por el Estado. Hay una confusión porque se mencionó una cifra esta semana de 2 billones de pesos y como está la otra cifra de 14, entonces se dijo que el gobierno no estaba reconociendo la magnitud del problema. No, lo que pasa es que tenemos que hacer una diferenciación grande de esos 14 billones que son. Además, yo no voy a asumir, por ejemplo, todas las deudas de la nueva EPS, que es una EPS que está funcionando y que seguramente podrá transformarse a gestor. Ellos tendrán que encontrar la forma de fortalecer su patrimonio y pagar las deudas. No es que nosotros vamos a decir de buenas a primeras, yo voy a asumir todas las deudas de todas las EPS ya, porque sí. Eso no solamente sería una gran imprudencia, sino claramente sería un detrimento patrimonial del Estado. Pero sí tenemos que tratar de lidiar con un problema muy complejo. Sol Salud, la EPS liquidada. En Santander, se vino por aquí a Bogotá a hacer negocios, estuvo por allá en Atlántico. El liquidador le anunció al país hace 3 semanas que no tiene ni un solo activo, no le quedó nada, 2 sillas RIMAX, y le debe 450.000 millones de pesos a los hospitales. ¿Usted qué haría? ¿Cómo estaba, si estuviera en mi posición?
Pues pagar de alguna manera. Y si alguien le dice, ¿por qué va a pagar 2 veces por lo mismo? Si usted ya le entregó la plata a Sol Salud vía la unidad de pago por capitación y hay una transacción privada entre este señor y unos hospitales, ¿por qué el Estado asume esa deuda? No es fácil, ¿no? Porque es la pregunta, dijéramos, de un rescate que involucra una discusión muy difícil sobre riesgo moral. Y si yo pago 2 veces por lo mismo, mañana podrá decir una EPS responsable, pues dejemos de pagar que a mí me van a rescatar. En todo caso, yo liquido y le dejo esos activos al Estado. Entonces, cada que hay una discusión sobre un rescate, que ha habido muchas en este país y se dio con la crisis financiera en los Estados Unidos, hay una pregunta muy difícil sobre los incentivos o el riesgo moral que esto puede generar. Ahora, lo que nosotros estamos diciendo es que tenemos que pagar una parte. Tenemos que pagar una parte, ¿por qué? Porque no podemos dejar quebrar los hospitales, sobre todo los hospitales públicos. Entonces le vamos a decir a uno de esos hospitales al que Sol Salud le quedó debiendo 40.000 millones de pesos por decir cualquier cosa. Miremos las cuentas, miremos lo que le debe, muéstrame con claridad plena y apenas tengamos una certeza absoluta de que efectivamente prestó ese servicio y no le pagaron, y para esta IPS específica, de esos 450, le deben 30.000, el Estado le puede decir, mire, castígueme esa deuda, sáquela de una vez de su balance, y yo le voy a dar un crédito a unas condiciones blandas por 20.000 millones de pesos, periodo de gracia de 5 años, a estas condiciones favorables financieras, a ese hospital público. Y él con esos 20, que va a ser una fracción de lo que le quedaron debiendo, porque en cualquier rescate todo el mundo tiene que poner. Cuando hay una quiebra sectorial no es que me paguen a mí todo y yo me olvido, no. Cualquier rescate, en cualquier escenario, en cualquier parte del mundo, implica todos ponen. Implica una narrativa de las crisis, implica una promesa de no repetición en el contexto de una reforma. Esto, dijéramos, no es fácil, es una pregunta que involucra y por eso quise, dijéramos, que se pusieran mis zapatos, que no son fáciles, cuestiones éticas difíciles, ¿no? Lo que hizo la ley estatutaria, no es esta ley, el debate sobre la tutela no es un debate que ya pasó, que trasciende la discusión de la ley ordinaria. Una ley ordinaria no define un derecho fundamental, no puede tocar la tutela. Si nosotros decimos en esta ley afecta la tutela, lo primero que va a hacer la Corte Constitucional mañana es ponerle una X y decir esto simplemente es inconstitucional. Lo que hizo la ley estatutaria sí es definir unos criterios explícitos de exclusión para evitar los abusos, es decir, hasta dónde llega la responsabilidad del Estado. Entonces, cuando la ley estatutaria dijo, por ejemplo, solamente vamos a incluir en el contenido del derecho lo que funcione, o lo que se preste en el país, o lo que tenga registro sanitario, eso la implicación que podría tener es que si mañana hay una tutela, por ejemplo, diciendo, este niño tiene una forma agresiva de cáncer, hay un tratamiento experimental en Houston, con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, se debe pagar ese tratamiento y se debe pagar, dijéramos, todos los servicios complementarios anexos a ese tratamiento. Si la Corte Constitucional aprueba la ley estatutaria como está, esa tutela no tendría sentido, porque estaría sobrepasando la definición del contenido del derecho que se estableció en la ley estatutaria. Pero solamente dijéramos en casos como este. No es una discusión de esta ley, nosotros no queremos afectar la tutela, hubo por allá una frase del ministro de Hacienda que genera confusión y que fue aprovechada de manera malintencionada por el senador Robledo, entre otros, para decir que nosotros queríamos atacar la tutela. Lo que había dicho o querido decir el Ministerio de Hacienda en su momento es que no se va a necesitar la tutela, y no se va a necesitar porque pensamos incorporar muchos de los medicamentos que hoy en día se recobran o se pagan vía tutela al plan de beneficios.